estamos a días de la última reunión del año de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y lo que decidan puede dar vuelta por completo a los mercados. En este video te voy a mostrar cómo un solo anuncio podría sacudir 6 mercados. Escuchaste bien. Se derrumbará el dólar, se dispararán los índices. ¿Qué pasará con el oro? Quédate a ver este video porque lo que está por decidir la Fed podría abrir un nuevo escenario en los mercados. Y entenderlo a tiempo puede darte una gran ventaja. Así que empecemos. Bueno, habrá muchos anuncios de indicadores importantes esta semana, también de otros países, no solamente de Estados Unidos, pero realmente quedarán opacados por la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Este anuncio será dado el día 10 de diciembre y vamos a ir un pasito para atrás y vamos a explicar qué es la decisión de política monetaria y por qué es tan importante para los mercados y obviamente para vos que estás detrás analizando y también haciendo trading. Bueno, la decisión de política monetaria de cualquier banco central, no solamente de la Reserva Federal, es muy importante porque realmente afecta directamente a la economía real, ¿sí? Los bancos centrales tienen objetivos de crecimiento, inflación y empleo que deben mantener dentro de ciertos parámetros que ellos se deciden, digamos, con cuáles serían los targets a seguir. Cuando estos valores, estos indicadores se desfasan de estos targets, ya sea al alza o a la baja, los bancos centrales interfieren en lo que es la oferta monetaria, afectando las tasas de interés. Entonces, mediante incrementos o recortes de las tasas de interés, influyen en la economía real, inyectando mayor dinero en la economía o retirando dinero de la economía. Entonces, la decisión de política monetaria lo que hace es afectar directamente, como decíamos recién, a la economía real por el flujo del dinero y también en los mercados financieros al valor de las divisas que estén implicadas. En este caso, estamos hablando del dólar y obviamente, bueno, el efecto que puede llegar a cascaer en el resto de los mercados, ¿no? Este año el único recorte de tasas que realizó la Reserva Federal fue el día 17 de septiembre, que fue de 25 puntos básicos, y el recorte, el último recorte del año es el del 10 de diciembre, ¿sí? Vamos a mostrar en pantalla. Estas son las probabilidades aproximadas, estimadas que se están manejando desde la herramienta FedWatch de CME Group y actualmente las probabilidades de recortes rondan el 90%. Es obviamente una probabilidad muy elevada, prácticamente el mercado ya está descontando este recorte de tasas y ustedes se preguntarán cómo un solo dato puede afectar 6 mercados, ¿sí? Si bien entendemos que el dólar es la divisa más tradeada y que afecta no solamente a las divisas sino también a otros mercados, vamos a ir uno a uno por estos 6 mercados para explicar cuál es el efecto que podríamos llegar a esperar. Bueno, como ven en pantalla, las probabilidades son muy elevadas de recortes de 25 puntos básicos y como les decía también, el mercado ya está descontando que este recorte se va a estar dando. Entonces, esto ya está incluido en los precios, por lo cual el efecto que se puede esperar en los mercados ya va a estar amortiguado. De todas maneras, vamos a ver ahora el ejemplo de lo que fue la reunión del 17 de septiembre. El mercado reacciona con fuerza, entonces tienen que estar atentos. Bueno, empecemos por las divisas. Vamos a mostrar en pantalla el índice del dólar y qué es este DXY que vemos aquí en pantalla, este índice del dólar. Bueno, mide la evolución del dólar frente a otras divisas, frente a otra canasta de divisas, ¿sí? Entonces, lo que mide básicamente es el valor del dólar, ¿sí? Y una decisión de tasas de interés afecta directamente su valor. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, haciendo el dólar la divisa más tradeada y sucedería lo mismo si analizamos, por ejemplo, recortes de tasas de interés del Banco Central Europeo, así como puede afectar al euro. Bueno, en este caso, analizando el dólar, podría realmente estallar en cuestión de segundos la volatilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, que afecta directamente al valor del dólar. Recortes de tasas de interés significan una caída, lo que mencionábamos antes, una debilidad en el valor de la divisa, ¿sí? Por el contrario, mantener las tasas al mismo nivel o un incremento de tasas de interés en otro momento, en otro contexto de la economía,
podría significar un incremento del valor del dólar. ¿Por qué? Porque las tasas de interés básicamente lo que miden es el costo del dinero, ¿sí? Entonces, recordemos que no solamente puede afectar al dólar, sí, aquí lo vemos en pantalla y como les decía, vamos a analizar un poquito el efecto que tuvo en la reunión del 17 de septiembre. Aquí donde ven en la flecha de color azul, está mostrando esta gran vela, si se fijan en comparación con las velas que se habían dado en días previos, tiene un tamaño bastante grande. Ha tenido bastante volatilidad con una sombra inferior bastante grande, ¿sí? Y esto es símbolo, indica que realmente son eventos que pueden mover muchísimo los mercados, incluso cambiar las tendencias, ¿sí? No nos quedamos solamente con la decisión de tasas de interés, sino también el discurso posterior que se da y donde se aclaran muchas dudas respecto a las estimaciones futuras, proyecciones futuras de la Reserva Federal en cuanto a lo que es la economía de Estados Unidos. Empleo, crecimiento, inflación y otros datos que también son muy interesantes a tener en cuenta y por eso pueden incluso hasta cambiar las tendencias del mercado, ¿sí? Por eso es tan importante seguir muy de cerca este evento del 10 de diciembre, ¿sí? Y bueno, obviamente también tener en cuenta, como el dólar es la divisa más tradeada, el efecto cascada que puede llegar a generar en el resto de las divisas, no solamente en el dólar, ¿sí? Así que especial atención a aquellos que estén haciendo trading de divisas, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los metales? Vamos a analizar el oro, que obviamente, bueno, no es el único metal que hay que tener en cuenta. Hay otros metales que también se pueden ver afectados por este recorte de tasas de interés, como puede ser la plata, el paladio, el platino, entre otros. Así que estén atentos porque estos activos suelen realmente verse muy afectados por la volatilidad frente a estos anuncios. ¿Cómo puede impactar? Bueno, las tasas más bajas, en el caso en que realmente se avance con este recorte de 25 puntos básicos, pueden impactar positivamente en activos que rinden más que los rendimientos de los bonos del tesoro. Como ven, habíamos hablado al principio del video, las tasas de interés afectan directamente a la economía real y obviamente también al rendimiento de los bonos del tesoro de Estados Unidos. Entonces, frente a un rendimiento más bajo, obviamente que los capitales van a migrar hacia activos que me den un rendimiento mayor, ¿sí? Entonces, históricamente los metales han sido un refugio frente a estas caídas de tasas de interés, así que lo esperable es que tengamos un efecto positivo en el oro y obviamente, bueno, también en nuestros metales, ¿no? Aquí vemos el efecto que ha tenido el día 17 de septiembre, gran volatilidad también. En este caso hemos tenido una vela bajista, bueno, justamente por estos anuncios posteriores que se habían dado en el discurso de Jerome Powell y donde todo se maneja por expectativas, como siempre lo hablamos en los videos. Si los datos o el anuncio que da posterior a el recorte de las tasas sorprende a los mercados de otra manera, bueno, podríamos llegar a ver también un efecto inesperado, ¿sí? Así que, como les digo, analizándolo a un mediano o largo plazo, recorte de tasas afecta positivamente a los metales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de las criptomonedas, ¿sí? En este caso, y como en otros activos, obviamente que el recorte de tasas no es la única variable que va a afectar al valor de Bitcoin, así que estén atentos también, obviamente, a otros factores que pueden influir. Pero si nos enfocamos solamente en lo que es el recorte de tasas, en este caso, al igual que lo que hablábamos antes, si los rendimientos de los bonos del tesoro caen, las tasas más bajas impulsan el apetito por mayor riesgo, aumentando la liquidez y migrando estos capitales hacia alternativas con un mayor potencial de rendimiento, incluso asumiendo un riesgo mayor. Por eso es esperable que Bitcoin se vaya al alza si es que se recortan las tasas de interés. Históricamente, periodos de política monetaria más laxos han coincidido con fuertes rallies en cripto. Así que tengan esto en cuenta porque, de nuevo, hay otros factores, otras variables que también afectan el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Lo esperable, si nos enfocamos en este anuncio, es que frente a recortes de tasas, las criptos se vean favorecidas. Además de que Bitcoin está denominado en dólares, entonces, al igual que los metales y otros activos que vamos a ver en breve, también de esta manera vemos frente a una debilidad del dólar se potencia el valor de estos activos, ¿sí? Bueno, hablemos de las acciones, ¿sí? Vamos a volver, al gráfico anterior, me olvidé de marcar una cosita. Aquí vemos en pantalla el gráfico de Bitcoin y en contraposición
el DXY o índice del dólar en color azul, ¿sí? Acá lo que quería mostrar era en el gráfico lo que básicamente había dicho recién, cómo las correlaciones son negativas. ¿Qué es la correlación? Cuando un activo se mueve en una dirección y otro activo, ¿cómo reacciona frente a ese movimiento? Puede reaccionar en la misma dirección y con la misma intensidad, ¿sí? En direcciones opuestas con la misma intensidad, hablando de los valores extremos, ¿no? O directamente no tener ninguna relación. Como decíamos, obviamente que no es la única variable que afecta, pero si nos enfocamos y lo vemos en un periodo más largo plazo, este es un gráfico semanal de Bitcoin en velas rojas y verdes, vemos en color azul el índice del dólar y cómo tiene una correlación digamos, negativa. No diríamos perfecta, pero tiene una correlación negativa bastante fuerte, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que cuando, por ejemplo, nos vamos a julio del 2022, vemos un incremento del precio, o sea, del valor del índice del dólar y vemos una caída de las criptos, ¿sí? Si nos vamos más hacia la derecha en el gráfico, podemos observar lo mismo, un movimiento espejo. Por momentos, vamos a ver que se movían bastante parecido y esto tiene que ver con esto de que no la correlación no es siempre lineal. ¿Por qué? Porque hay otras variables que también afectan al precio de Bitcoin, no solamente el índice del dólar, ¿sí? Pero frente a movimientos o expectativas del mercado, ¿sí?, de recortes de tasas de interés o de que las tasas permanezcan estables, vemos que obviamente que lo que domina es el sentimiento de mercado y por eso tenemos estos picos tan grandes. Vemos estos movimientos correlacionados con esta correlación negativa. De nuevo, no sucede siempre, ¿sí? Porque hay veces hay otras variables que afectan, pero esto es interesante tenerlo en cuenta, más que nada en el corto plazo, que también puede llegar a afectar en ese momento de gran volatilidad. Ahora sí, pasamos a las acciones. En este caso, el gráfico muestra algo bastante similar. Frente a momentos de debilidad en el dólar, las acciones se fortalecen y viceversa, ¿sí? Por eso vemos que nuevamente tenemos, por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿no? La acción de Tesla y el gráfico del índice del dólar en color azul, cómo vemos movimientos que se reflejan, ¿no? Tipo espejo. Cuando el precio del índice del dólar cae, la acción de Tesla se fortalece y viceversa, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué sucede? En general con cualquier acción, ¿no? Tasas más bajas reducen el costo del capital, es decir, el costo de endeudamiento de las empresas. Entonces mejoran las expectativas de ganancias futuras y aumentan la evaluación principalmente de empresas tecnológicas y en crecimiento, cuyos beneficios futuros se descuentan una tasa menor. Entonces, como ven, tiene una incidencia en distintos aspectos de la economía real y frente a caídas en las tasas de interés, lo esperable es que las acciones se fortalezcan. ¿Por qué? Porque favorece a las empresas, ¿sí? Y esto es lo esperable. Obviamente que hay otros factores que afectan. También lo que es el earning seasons, ¿sí? Otros factores que pueden afectar al sector tecnológico, en el caso de Tesla, u otros sectores, estamos hablando de otras acciones. Entonces, si tenemos solamente en cuenta la tasa de interés o el valor del índice del dólar, podemos ver que tiene una correlación negativa bastante fuerte, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a los índices. Aquí en pantalla podemos ver al índice del Nasdaq, representado con las velas rojas y verdes. Y luego tenemos Apple en color azul, Amazon en color verde y Nvidia en color naranja. Como ven, tiene una correlación positiva, en este caso, bastante fuerte. ¿Esto qué significa? Antes hablamos de correlación negativa, es decir, que cuando un activo se mueve al alza, el otro activo se mueve a la baja, ¿sí? En este caso hablamos de correlación positiva, es decir, que cuando un activo incrementa su valor, el otro activo también lo hace y cuando cae, también cae, ¿sí? Se tiene un efecto bastante parecido en el movimiento de los precios, ¿sí? ¿Y esto por qué sucede? Bueno, en este caso sucede lo mismo porque el mismo efecto muy parecido con el efecto de las acciones. Y bueno, obviamente los índices están compuestos por acciones, así que directamente, y como podemos ver aquí, ¿sí?, yo aquí tomé 3 acciones que son muy representativas del índice del Nasdaq y como pueden ver, obviamente cuanto mayor peso tengan estas acciones en el índice, más correlacionados van a estar, ¿sí? El efecto que causa el incremento de las acciones que componen a los índices causa un efecto directo en el valor de estos índices, ¿sí? Entonces, y básicamente esto se decanta de lo que hablábamos recién de las acciones, mayor consumo y actividad económica frente a caídas en las tasas de interés que busca justamente la Reserva Federal, recortando las tasas, busca esto,
incrementar la actividad económica. Por eso, y ahí nos vamos al video anterior, cuando hablábamos del PMI manufacturero, ¿sí? De esto de que si la actividad económica muestra una caída, una merma, esto hace que los mercados tengan una expectativa de recorte de tasas superior, entonces obviamente que puede afectar negativamente al dólar, ¿sí? Ven como todo está interrelacionado. Lo que hablábamos antes también, cómo puede afectar, no solamente mejorando el rendimiento de las empresas que componen los índices, es decir, las acciones que componen los índices, sino también estos capitales que migran desde una renta fija, que rinde menos, a una renta variable que nos brindaría mayores rendimientos, mayores retornos, a pesar de que corramos un riesgo mayor porque es renta variable, ¿sí? En este caso, ya hablando puntualmente de los sectores más sensibles a las tasas de interés, como decíamos en el tema de las acciones, las tecnológicas, real estate, consumo discrecional suelen liderar estos impactos tan fuertes en caídas de tasas de interés, ¿sí? Es decir, que suelen tener un rendimiento mayor. Es decir, entonces que el recorte de tasas favorece a los índices, ¿sí? Y finalmente, si nos vamos a las energías, y puntualmente acá estamos hablando del valor del petróleo, del barril de crudo, este es un gráfico que nos muestra la correlación, es decir, cómo se mueve el valor del barril de petróleo, que es lo que vemos en velas rojas y verdes, versus, en comparación, con el índice del dólar en color azul. Y como ven, aquí se mueven también en espejo. ¿Esto qué significa? Que cuando uno el valor de un activo se mueve al alza, el otro se cae, ¿sí? Y viceversa. Cuando uno cae, el otro se incrementa, ¿sí? ¿Qué va a pasar en momentos en los cuales vemos que se comportan bastante parecidos? Si ustedes se fijan en la mitad del gráfico, en el mes de octubre, por ejemplo, si bien la correlación no fue fuerte de manera positiva, es decir, que frente a una caída del dólar, el petróleo cayó mucho más, ¿sí? O sea, no tuvieron un movimiento en porcentaje bastante parecido, pero sí se movieron a la par, cuando se esperaría que se muevan como espejos, ¿sí? O sea, en efecto contrario. Esto sucede porque, al igual que las criptomonedas y otros activos, el índice del dólar no es lo único que afecta a el barril de crudo. Obviamente que tiene una incidencia alta, pero no es la única. Entonces, por eso por momentos podemos ver que esta correlación se pierde un poquito y nuevamente vuelve a ganar. ¿Qué pasa? Este gráfico muestra el movimiento después de septiembre. Acordémonos al principio del video que el 17 de septiembre se recortaron las tasas por primera vez en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese momento, los mercados pusieron su foco de atención más en la Reserva Federal quizás que en otras variables. Entonces, por eso esta correlación inversa, esta correlación negativa, se ve un poquito más en el gráfico, de una manera más evidente. Bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? ¿Por qué vemos esta correlación negativa con el barril de petróleo en comparación con el índice del dólar? Bueno, tasas más bajas impulsan estas expectativas de una mayor actividad económica, como decíamos antes, y obviamente se traduce en una demanda energética. El dólar más débil también vuelve al petróleo más, más atractivo o más barato para el resto del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el petróleo está denominado en dólares, ¿sí? Entonces, al cotizar en dólares y al ser más atractivo para el resto del mundo, aumenta la demanda. Por ende, aumenta su valor, ¿sí? Entonces, recorte de tasas, lo que se espera es que favorezca al precio del barril de crudo, ¿sí? Bueno, hasta aquí ha sido el video del día de hoy. Entonces, resumiendo, si se recortan las tasas de interés, lo cual ya vimos que tiene una probabilidad bastante alta de que esto suceda, vamos a empezar con las divisas. El dólar se debilitaría y otras divisas denominadas en dólares se favorecerían. Los metales, lo que se esperaría es que incrementen su valor frente a recortes de tasas de interés. Las criptomonedas, lo mismo, se esperaría que frente a debilidad del dólar incrementen su atractivo, incrementen su valor. Índices, lo esperable, junto con las acciones también, es que tengan un rendimiento positivo frente a recortes de tasas de interés. Y finalmente energías, como lo vimos recién, frente a recortes de tasas de interés, lo esperable es que incrementen su valor. Si este video te gustó y querés tomar decisiones informadas en un mercado que cambia minuto a minuto, te invito a que te suscribas al canal para no perderte las próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo video.